tardes, queridos amigos. Disculpen un poco el retraso que he tenido hoy, pero tuve problemas aquí de conectividad, ¿no? De hecho, ok, sí, ya está resuelto el asunto. Estoy transmitiendo tanto por Facebook como por Instagram, ¿no? Ok, entonces, bueno, un poco para aprovechar el tiempo. Hoy tenemos un tema realmente interesante, un tema apasionante, un tema que ha generado muchas discusiones, muchas polémicas, muchas interpretaciones de distinto orden con respecto a esto de la felicidad y cómo se consigue o cómo se pierde o dónde está, ¿no? Como aquello que recuerdan, al final del arco iris había un tesoro, ¿no? Es una fabulosa trampa, ¿verdad? Una fabulosa trampa, por cuanto, como es un fenómeno óptico, el arco iris, en la medida que uno se aproxima al lugar donde está el arco iris se desplaza, ¿no? Entonces hay mucha gente que dice lo mismo, afirma lo mismo con respecto a la felicidad, con respecto a ese estado que también empieza a escapársenos como el agua entre los dedos, ya que empezamos porque no hay un consenso, no hay una idea clara de qué es la felicidad. O sea, no hay un consenso, sí, no hay un acuerdo, el acuerdo social, ¿no? Eso tan importante que en estos momentos se nos está escapando de las manos montones de acuerdos sociales que antes en algún momento estaban como muy claros o por lo menos estaban los deslindes muy bien hechos, ¿no? Y que ahora pues por toda esta onda de posmodernismo donde unos dicen que sí, que se trata de un plan de un grupo de poderosos que mueven los hilos por encima y mientras que otros dicen no, eso no, eso es totalmente falso, en fin, opiniones, opiniones y opiniones. Un gran abrazo a todos los que se están incorporando, tanto por acá por Instagram como por acá por Facebook. Eh, bueno, entonces, ¿cuáles, ¿cuáles son los hechos? Para que empecemos a hablar claro. ¿Cuáles son los hechos? El primer hecho importante es que nosotros como especie, como una continuación de una aventura maravillosa, que es el vivir, no venimos con el manual de operaciones debajo del brazo. Jorge, la comunidad Un Pacto para Vivir. Bienvenido, Jorge. Pues aquí está, esta es tu casa también. Así como Un Pacto para Vivir es mi casa, tu casa también, Jorge, es esta, hablemos claro, ¿no? Un gran abrazo también para Maigualida, que está incorporándose y mandas un mensaje por acá, ¿no? Igual los que están por allá por Instagram, que va entrando gente y se me va corriendo el cosito este, ¿no? Fernando, por supuesto. Entonces, el asunto es que al no venir con el manual de operaciones debajo del brazo, hemos tenido que ir construyendo, como construir un edificio, como construir, yo lo llamo ahora el Burj Khalifa. Burj Khalifa es el edificio este que está en Dubái, que es por ahora el edificio más alto del mundo. Ya están construyendo otro que está planificado para ser más alto que este, y en China también están construyendo otro, de tal manera que fíjense, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque habla de lo provisional, que son los conceptos, que son las ideas, que son las interpretaciones. Provisional. Un abrazo para Danis. Gracias.
Fíjense, entonces el Burj Khalifa es una estructura pues muy congruente, muy coherente, que hace que ese edificio que tiene ya no sé cuántos pisos, más de 800 metros de altura, casi 900 o algo más de 900, es decir, se acerca al kilómetro de altura, ¿no? Ha sido construido y provisionalmente por ahora, a lo mejor en este mismo instante ya está quedando obsoleto, ya está quedando un poco atrás, ¿no? Como el edificio más alto del mundo. Entonces, lo mismo pasa con todas las cosas, con todo, con todo. Charles Sanders Peirce, que es uno de los lingüistas más importantes, uno de los padres de la lingüística y también del conocer científico, el filosofar sobre la ciencia, de la epistemología, decía, todo conocimiento científico es parcial y provisorio. ¿Ya? Y esa es la gran distinción, por ejemplo, con los pensamientos de tipo dogmático. Porque el pensamiento dogmático se mantiene incólume a lo largo del tiempo. Pero el conocimiento científico, el conocimiento que nos aproxima a nosotros como seres racionales y como seres interpretantes de la realidad, está cambiando constantemente y está fluyendo, sí, en una dirección. Cada vez descubrimos más acerca de la naturaleza, acerca de nuestra propia naturaleza, pero todavía es una novela inacabada y probablemente sea inacabada por mucho tiempo, si es que seguimos acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese punto es sumamente importante porque fíjense, el recorrido que quiero que hagamos hoy, Rocío, bienvenida, el recorrido que quiero que hagamos hoy es por una serie de aportes de distintos personajes que han contribuido a que nos entendamos mejor, a que podamos proceder mejor y a que conozcamos más nuestras reales potencialidades, cuáles son nuestras posibilidades y oportunidades que nosotros tenemos como seres de hacer cualquier cosa que sea. Ese es el planteamiento científico. Y que nosotros, en este caso en el Colegio Neurocódex, estamos trabajando para que podamos con eso abarcar ese término escurridizo que llamamos felicidad. Y decidimos llamarlo, para ponerle un apellido, felicidad auténtica y extrema. Auténtica significa que tenemos todos en común que sí pudiésemos llamar felicidad. Extrema, la máxima felicidad alcanzable. Y eso nos obliga a definir felicidad. Pero antes de definir felicidad, yo voy a introducir algunos conceptos fundamentales que han pasado por la prueba del tiempo y de la experimentación. Las dos pruebas más contundentes que la ciencia tiene para asegurarse de que lo que estoy diciendo tiene una base sólida, ¿no? Fíjense, hemos ido elaborando una lista en el equipo Neurocódex, una lista de esos aportes. Entonces, fíjense, con respecto de la naturaleza, hay 10 aportes que hemos recogido que son muy contundentes y muy orientadores. Y acerca de nosotros mismos, acerca del humano, hemos recogido 24 principios, también bastante sólidos, que nos sirven para nosotros poder apuntar hacia la felicidad. Y la primera cosa importante entonces es definirla. ¿Qué es la felicidad? Un sentimiento. Un sentimiento. Ahora, ¿un sentimiento de qué? Fíjense que esto es muy interesante porque normalmente cuando uno le pregunta a una persona ¿cómo es la ira?
dice, bueno, siento un calorón, me pongo furioso, los ojos se me abren, la cara se me contrae y me dan ganas de matar. Tú dices, wow, qué buena definición, ¿verdad? Pero cuando tú le dices a una persona, ¿cómo es el bienestar? ¿Cómo sabes tú cuando tú tienes bienestar? Empieza a titubear, empieza a titubear. Entonces, eso es interesante porque fíjense que nuestro cerebro, nuestra mente cerebro, se inclina a cuidar más lo negativo que lo positivo, lo impactante que lo que fluye normalmente, ¿no? Y eso tiene una razón de ser. La razón de ser es que lo primero que nosotros tenemos que garantizar es la sobrevivencia. Antes que toda cuestión, lo primero que nosotros hemos de garantizar es seguir viviendo. Entonces, ante peligros que ponen en cuestionamiento ese seguir viviendo, respondemos con emociones. Emociones que normalmente nos sirven para escapar de una situación y ya, pero que quedan grabadas internamente, asociadas con la posibilidad de descubrir qué es lo que me puede afectar y qué es lo que no me puede afectar. Y aquí entro, Dani, un poco en tu consideración. Nos dice Dani, la felicidad extrema sería una forma de eustrés. Yo deduzco que sí. ¿En qué sentido? Que este estado de bienestar es un estado permanente, no es un estado como la mayoría de las emociones que fluctúan, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros decimos, la estamos pasando bien en una fiesta, decimos, soy feliz, en este momento soy feliz. ¿No? Pero cuando uno pregunta un poco más, uno le dice, ¿cuáles son las razones para ser feliz? Uno habla de cosas estables, que están estables, que se mantienen en el tiempo y sobre todo que se mantienen en la expectativa que nosotros tenemos acerca de que se van a mantener y vamos a seguir siendo felices. O sea, vamos a seguir experimentando ese gusto, esa satisfacción, ¿no? Jorge, sí, la felicidad no es una decisión, sí, es una decisión sentimental. ¿Mm? Recordemos, nosotros podemos tomar decisiones lógicas, es decir, decisiones de pensamiento, podemos tomar decisiones de acción, voy o no voy a tal lugar, puedo tomar una decisión afectiva, es decir, me enojo o no me enojo, decisión inconsciente, pero decisión, ¿ya? Entonces puedo tomar la decisión de experimentar satisfacción por el historial que voy llevando en mi vida en función de los propósitos fundamentales que le he asignado a la vida. Por eso es que se nos hace tan complejo el asunto de la felicidad, ¿ya? Tal como la concebimos nosotros en Neurocode, ¿verdad? Que es esa satisfacción del historial de vida, la hoja de vida, donde puede haber 1.000.000 de tragedias, ¿por qué no? 1.000.000 de momentos dolorosos, ¿por qué no? Pero que yo digo, esta vida vale el esfuerzo que hago para estar aquí y eso me produce una satisfacción básica, un eje de satisfacción. A eso es lo que nosotros definimos en el equipo Neurocodex como felicidad auténtica y extrema. Es decir, cuando usted esa satisfacción la lleva al mismo instante de su muerte, ya sea proyectada o ya sea que esté ocurriendo, y usted diga, valió la pena, valió la pena, tengo una profunda satisfacción porque valió la pena, usted ha llegado al extremo de la felicidad. Ahí usted llegó al extremo de la felicidad. Si nosotros nos podemos aquí como grupo, ¿no? Este grupo que estamos reunidos en esta mesa
tan hermosa, ¿verdad que es hermosa la mesa donde estamos reunidos? Me encanta esa pulitura que tiene. Aquí en esta mesa donde estamos reunidos, si podemos imaginar, oye, en el instante en que yo esté muriendo, diré eso. Y la respuesta es un sí contundente, usted está en felicidad auténtica y extrema. Un abrazo de vuelta para Maribel, ¿verdad? Si usted duda, está en camino. Si usted lo niega y dice eso es imposible, lo lamento mucho por usted porque se está perdiendo la aventura más maravillosa de la vida. No hay nada que supere a eso. No hay nada que supere a eso. Ya. Ahora bien, ¿cómo han contribuido millones de personas a enriquecer este concepto? Que es lo que vamos recogiendo en distintas leyes. Por ejemplo, fíjense, la ley de Heráclito. La ley de Heráclito dice, nunca la misma persona se baña en el mismo río. ¿Ya? Esa mesa nos engrandece cada día, dice Rocío. Qué maravilla, ¿verdad? Porque esta es la mesa de la felicidad auténtica y extrema, ¿no? Y además, como nos dice aquí Maigualida, feliz de compartirlo, feliz de dejar un legado. Cuando la persona dice muero feliz, ¿por qué? Porque mi hoja de vida fue en función de mi propósito fundamental y además de que fue en función de mi propósito fundamental, dejo un legado. O sea, las generaciones que vienen, así como Heráclito, fíjense, Heráclito nos dejó este legado hace aproximadamente unos 2400 años, aproximadamente, 2400, 2500 años, que Heráclito hizo esa observación. ¿Cuál fue la observación que hizo? Vio que el río se desplaza, entonces decía, esta agua no es la misma agua que estaba ayer. Y yo soy la misma persona. Y yo no, porque entre ayer y hoy hay cosas que aprendí. Hay cosas que aprendí desde el punto de vista afectivo, que aprendí desde el punto de vista cognitivo, que aprendí desde el punto de vista motor, que aprendí desde el punto de vista de las relaciones humanas y de las relaciones con el mundo y con las relaciones con los demás. Fíjate que a propósito viene aquello Diógenes, que era un practicante del cinismo, lo que se llamaba el cinismo, ¿verdad? Y le decían de hecho Diógenes el cínico, porque él vivía burlándose de la gente que especulaba y decía cosas, particularmente Platón, ¿no? Y Diógenes decía, la vida más sencilla es la vida que te lleva a la auténtica felicidad. Eso era su máximo. Entonces un día él vivía en un tonel de esos abandonados y tal, y practicaba con sus discípulos, no tenía escuela. Era el único de esos grandes filósofos de la antigüedad que no tenía una sede, sino que él iba por allí y decía que su sede era el aire. Lo que él necesitaba era aire, él no necesitaba más nada, ¿no? Pero tenía una especie de escudilla, de esas naturales, de ciertos frutos que forman una escudilla, que era donde él tomaba agua. Y entonces él va caminando con sus alumnos por la orilla del río y ve a un niñito que hace un cuenco con las manos, toma agua y bebe. Y lo ve y dice, se voltea a los alumnos y le dice, señores, este niño me acaba de enseñar que me sobra algo, que yo tengo algo que no necesito. Y botó la taparita, botó la escudilla. Y a partir de ese momento empezó a beber agua, haciendo cuenco con las manos, ¿no? De tal manera que nosotros todos los días del mundo, a cada instante, el tren de las oportunidades pasa ante nuestros ojos. Si nosotros no vemos el tren, si nosotros no oímos el pito del tren, o si no nos montamos a tiempo, ya eso
Es responsabilidad nuestra y nos toca esperar el próximo tren. ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? ¿No? Jorge nos dice que justo ayer lo pensó y se dijo, sí, moriría feliz. Ok, exacto. Entonces, ¿qué significa eso? Frente a la ley de Heráclito. Ok, que siempre tenemos oportunidad. Que esta conversación que estamos teniendo ahorita, en este instante acá, por esta vía, en esta mesa hermosísima, tenemos la oportunidad de poner un granito de arena o una piedra gigantesca en pos de nuestra felicidad auténtica y extrema. ¿Ya? Eso nos dice la ley de Heráclito. Fíjense qué interesante, 2400 y pico de años, ¿no? Fíjense, hay otra ley, porque son muchas leyes, pero yo voy a entresacar aquellas que nos dan pistas para ir a la felicidad. La ley de Morán, por ejemplo, Edgar Morán, que espero siga vivo, ¿no? Él dice, la vida está tejida, cosa que los que han estado aquí anteriormente saben que es una de las cosas fundamentales para nuestro trabajo, ¿no? Que la vida está tejida. Es decir, durante muchos siglos, y todavía hay gente que lo piensa así, nosotros pensábamos que nosotros estábamos fuera de la naturaleza. Que la naturaleza estaba puesta para nosotros, los humanos. Que nosotros éramos una hechura a imagen y semejanza de Dios. No. Nosotros estamos incluidos dentro de la naturaleza. O sea que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de la piedra. De esa piedra que navega por el espacio. La naturaleza nos contiene, nos aporta la energía que necesitamos para que cada día podamos hacer lo que hacemos. Esa es la realidad de los hechos, que estamos tejidos con la naturaleza. Por eso es que estamos pagando tan carito el haber creído que nosotros éramos unos seres especiales y que lo sabíamos todo. ¿Ya? Toda la situación ahorita de la globalización, bueno, todos los problemas del medio ambiente, etcétera, etcétera. Hemos encontrado que gran parte es por la ignorancia nuestra cuando decidimos usar determinadas cosas a las cuales nosotros pertenecemos y no que ellos nos pertenecen a nosotros. Nosotros pertenecemos, por ejemplo, a los mamíferos. Por lo tanto, nosotros pertenecemos a los animales terrestres. Por lo tanto, nosotros pertenecemos a los animales y pertenecemos a lo que llamamos seres vivos, ¿ya? Pero pertenecemos también a los seres que llamamos inanimados, la piedra. Estamos hechos de lo mismo. Hoy los físicos ya determinaron eso. Entonces, eso es lo que nos quiere decir Morán con su ley. Miren, tengan en cuenta el tejido. O sea, cuando usted piense en su felicidad, dése cuenta que su felicidad también está en función de usted formar parte, estar contenido por una naturaleza. Y por eso es que fíjense, aquí le voy a dar una pista interesante, porque dentro de lo que soñábamos, por ejemplo, que la felicidad era un estado mental, y como estado mental no tenía nada que ver con el cuerpo físico. La relación entre alimentación y felicidad nos da cada vez más pistas interesantes. ¿Por qué? Porque los alimentos son los que nos dan la energía que guardamos en nuestras baterías para poder funcionar. Entonces, si nosotros funcionamos como los carros a los cuales se le pone gasolina más baja del octanaje para el que están diseñados, ¿eh? ¿Qué ocurre? Pues que ocurre entonces que empiezas a pistonear y entonces te empiezas a sentir mareado, te sientes mal. Entonces, sentir
la firmeza de la felicidad tiene que estar muy bien enclavada para tú soportar, por ejemplo, una enfermedad. Y no deprimirte, sino decir, bueno, vamos a ver cuándo yo lo puedo hacer. Aquí me dice que alguien quiere participar. Vamos a ver. Ok. Fíjense, por ejemplo, esta otra cuestión, ¿no? La ley de Levi-Strauss, muy importante la ley de Levi-Strauss, porque ¿qué dice? Hay categorías de cosas y los casos son la infinita variedad de lo mismo. Y esto sirve de base a todo lo que puede ser el conocimiento científico, ¿no? En el sentido de que, como en la ciencia que es lo que buscamos, los mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos que hacen que se pueda operar el fenómeno que yo estoy analizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los mecanismos de la felicidad? Ya vimos, alimentación. Entonces, rige para todos, por eso la infinita variedad de lo mismo. Para todos rige una alimentación correcta, un buen dormir, un dominio, una gerencia adecuada de las emociones, por lo tanto, de dominio del estrés, una actividad física importante, ya, porque estamos diseñados para movernos, para hacer algo a continuación. Nexos de calidad. Los nexos de calidad. ¿Por qué? Porque los nexos de calidad te dan un marco afectivo, te dan una posibilidad de desenvolvimiento. Y después, autoanálisis. Autoanálisis. Quitarse el SIDA mental de la cabeza y sustituirlo por la vacuna. Recuerdo rápidamente. SIDA mental, soberbia, ignorancia, desmesura y autoengaño. Vacuna, trabajo de grupo, estudio, indagación. Recuerden que estudiar es indagar, es buscar, es estar siempre puesto en la ley de Heráclito, ¿no? Nunca la misma persona se baña en el mismo río, ¿no? ¿Ah? Y humildad frente a la soberbia. Bienvenido, Robert. Acá, morir de un infarto también sería una muerte feliz porque se evita el sufrimiento de una penosa enfermedad. Sí, Robert, en una penosa enfermedad, o sea, una enfermedad larga, con dolor, indudablemente que es un acompañante riesgoso de la felicidad auténtica y extrema. Pero si esa persona experimenta la profunda satisfacción del historial que lleva, ¿verdad? El dolor se puede minimizar de muchas maneras. Y aun cuando esté allí presente, puedes experimentar la felicidad auténtica y extrema. Hay casos, por ejemplo, los invito a que busquen a uno de los, quizás el más grande terapeuta que ha pasado sobre este planeta, que se llamó Milton Erickson. Milton Erickson fue una persona que sufrió un polio terrible a sus 18, 17, 19 años, que lo acompañó toda la vida con dolores terribles y que le repitió en esta edad adulta. Uno de los poquitos casos de personas que le han repetido el polio. Y entonces en sus últimos años estaba confinado en una silla de ruedas y desde esa silla de ruedas regalaba felicidad. Con los dolores y todo, y los dolores terribles. Lo mismo podemos decir de Sigmund Freud, ¿no? Que
Incluso hay un video, también le sugiero, vean ese video interesante, el único video que hay aparentemente sobre Sigmund Freud, es ya en edad bastante avanzada, donde él sí experimenta la satisfacción de que le costó muchísimo, 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 muchísimo convencer a la gente, pero que terminó siendo reconocido. Entonces, ese reconocimiento para él fue suficiente para experimentar esta definición de felicidad que estamos proponiendo, ¿no? Más igualdad, las relaciones sociales, por supuesto. Estrella dice aquí, gracias, Milagro, puedo contactarme, no entiendo. Ok. Bueno, en todo caso, esa es un poco la idea, Robert, ¿no? Por supuesto, hay quien muere como murió, por ejemplo, alguien que murió en la tranquilidad de su cama, convencido de que había dejado un legado y una obra estupenda, fue Miró. Miró, pintando su cuadrito, cha, 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 llegó la noche, se acostó, no se despertó. ¿Ya? Personas que se han despedido. Por ejemplo, acá en Ecuador tenemos un caso bien, bien interesante, que es el de la doctora Vera Con. Vivió 101 años. Y una semana antes de irse, como ella misma decía, fue a despedirse de sus amigos, invitó a algunos amigos a su casa y tal, y tal, 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 y dijo, la semana que viene me marcho. Había dedicado, creo que 50 años o más, a la meditación profunda. Entonces, fíjense, llena de profunda satisfacción de una vida hecha, de dejar un legado, dejó el Centro de Desarrollo Integral, allí en Tumbaco, aquí cerca de la casa, y vivió la auténtica felicidad extrema, ¿no? Por la manera como se comportaba, por la manera como hablaba, por lo que decía. Entonces podríamos decir, hay casos de todos los casos, Robert, la infinita variedad de lo mismo, ¿ya? Quien tiene ese pilar sólidamente instalado es capaz de pasar por encima de cualquier cosa, ¿no? Ahora fíjense, desde el punto de vista de nosotros como humanos, es muy importante, por ejemplo, o leyes fundamentales. La ley de Jackson. Jackson fue quien hizo las primeras descripciones interesantes del cerebro, de las partes del cerebro, y que se terminó de convencer de que allí estaba el centro de operaciones. Allí estaba el comando. Allí estaba el Pentágono. ¿Ya? Y la ley de Jackson la recogemos con lo siguiente. El cerebro es el órgano encargado de la función decidir. Volviendo atrás al amigo Jorge, ¿no? Decidimos con el cerebro. Ahora, el cerebro no decide solo. Consulta. El cerebro consulta a todo el organismo para tomar la decisión. Recordemos, decisiones de pensamiento, cognitivas, decisiones afectivas, decisiones motoras, decisiones de interacción humana. Todo eso son decisiones. Entonces, es el órgano encargado de decidir y solo sabe decidir. El cerebro siempre aprende. Esta es la ley de un señor por allí que llamamos Arocha. La ley de Arocha que dice, el cerebro solo y únicamente sabe aprender. Él no sabe hacer más nada. Está diseñado para eso. Y a partir de lo que ha aprendido, decide. Y como estamos constantemente, según Heráclito, ¿verdad?, aprendiendo, eso se está modificando.
Robert me dice, usted tiene una apariencia de acento venezolano, jamás de ecuatoriano. Bueno, vivo en Ecuador, Robert. Sí nací en Venezuela, viví muchos años en Venezuela. Mi cédula dice nacionalidad venezolano. Yo aspiraría a una cédula que en algún momento diga lugar de nacimiento, planeta Tierra. Y si ya hay otro lugar de nacimiento, sistema solar. Y si ya hay otro lugar de nacimiento, la galaxia Vía Láctea. Ese es mi sueño. Ese es mi sueño. ¿Por qué? Porque reconozco estos universales. Reconozco que detrás de cada una de esas etiquetas hay un individuo que tiene un conjunto de leyes que rigen su comportamiento, quiera o no quiera. Porque vamos a la ley de Epp. La ley de Epp dice, neuronas que se disparan juntas, neuronas que se conectan. Y ahí está la base del aprendizaje, de la ley de Arocha, ¿verdad? Está detrás de eso. Es que el decir, en la medida que nosotros vamos viviendo, vamos conectando una cosa con otra. Ya en otras oportunidades he hablado de esto con respecto a la publicidad, ¿no? Ese es el truco de la publicidad, esa es la esencia de la publicidad. Yo le quiero vender a esta persona esto y sé que le gusta esto. Entonces simplemente se las presento juntas. Y como que se tejen, ¿no? La ley de Morín, ¿no? Se tejen. Y entonces tú ves la propaganda y tú sales a comprar lo que él te había propuesto, que tú ni tenías idea de eso. Y eso ocurre a nivel inconsciente. Inconsciente. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Que esto no está en dominio voluntario. ¿Y por qué creen ustedes que las propagandas las repiten? Y la repiten, y te la mandan una vez, y te la vuelven a mandar, y te la ponen en una peliculita, y te la ponen en un video, y te la ponen en una cartelera. Es porque a los empresarios les gusta regalarle la plata a los publicistas. No, es porque tú de ver, escuchar y de sentir, ver, escuchar y sentir, ¡pum! Terminas aprendiendo. Y conectas, siguiendo la ley de Epp. Ahora, ¿cómo ocurre la ley de Epp? Con la ley de Bono. Edward de Bono, uno de los grandes pensadores que ha hecho contribuciones maravillosas a la humanidad con todo esto del pensamiento lateral. Se adelantó, por lo menos en unos 20 años, se adelantó a la idea de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, ¿no? Con su propuesta del pensamiento lateral y después posteriormente con su propuesta de la lógica fluida, que es realmente espectacular. Cuando aquí nos dice Natalia, voy a ver su video con calma. Sí, ¿cuál es la sugerencia? Que ustedes vean estos videos 50, 60, 80 veces. ¿Para qué? Para que el cerebro aprenda. Si a ustedes les parece que es útil, que no es publicidad engañosa, sino que a ustedes les parece que es útil lo que yo digo, véanlo muchas veces. Porque recuerden que la repetición, es decir, pum, se disparan juntas, pum, tienen que crear conexiones, no lo hacen automáticamente, no lo hacen, ¿cómo se llama? Cuánticamente, lo hacen molecularmente. Entonces, hay un proceso de acercamiento, Eso es lo famoso, aquellos 21 días, ¿de qué hablan, no? Los 21 días. Es un proceso de acercamiento, hasta que, ya sí, una vez que se enganchan, ya queda constituido, ya queda instalado en nuestro cerebro, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la ley de Bono? Todo circuito neurológico crea redundancias y recursividades en su interior. ¿Qué significa? Que se paga y se da el vuelto. Cuando dos neuronas se conectan, pum, entre sí para hacer una función, las señales que envían a otros grupos neuronales para que continúen la conformación del circuito, va recibiendo constantemente información de realimentación. ¿Ya? Eso es muy importante, ¿no? Aquí nos dicen, ok, la felicidad es subjetiva.
Si por subjetivo entendemos lo que ocurre dentro de nuestra mente, sí, la felicidad es subjetiva. Por eso es que pertenece al reino de lo afectivo. Lo afectivo es exclusivo de quien lo está experimentando. Ahora bien, a través del mundo material, de lo que llamamos la res extensa, o sea, lo que está allí afuera, la silla, la mesa, la cámara, etcétera, etcétera, a través de eso intercambiamos y alimentamos lo mental. Por eso es que nosotros teníamos, yo había puesto un cartelón cuando en la sede nuestra, la unidad de investigación sobre comportamiento humano, nosotros teníamos un cartelón, yo lo había escrito, que decía: no hay nada tan subjetivo como lo objetivo, ni nada tan objetivo como lo subjetivo. ¿Por qué? Porque cuando yo lo experimento, para mí es objetivo, ¿ya? Pero cuando lo comparto, es subjetivo para los demás, ¿ya? Entonces, lo objetivo es subjetivo en ese sentido, y lo objetivo y lo subjetivo es objetivo en el sentido de la vivencia personal. Ok, gracias Natalia. Rocío pregunta: ¿ese Arocha es usted? Sí, sí, ese Arocha soy yo. Natalia, gracias por estos conversatorios. Ok. Entonces, fíjense, estas leyes se van montando una sobre la otra. La ley de Heráclito se nos monta sobre la ley de Morín, la ley de Morín se nos monta sobre la ley de Arocha, la ley de Arocha se monta sobre la ley de Epp, la ley de Bono se monta sobre la ley de Epp, y así sucesivamente, ¿no? La ley de Freud, sumamente importante. ¿Qué fue lo que el gran aporte que nos dejó, como yo lo llamo, el abuelo de todos, a Sigmund Freud, ¿no? El gran aporte fue: el inconsciente es el jefe. Así lo redactamos, pues, recogiendo la estructura básica de lo que nos quiso transmitir Sigmund Freud, ¿no? Que es lo fundamental, que el jefe es inconsciente. ¿Y qué significa que es inconsciente? Que yo no me entero de lo que está decidiendo, que él manda una minuta que a mí nunca me llega, pero que mi cuerpo obedece. ¿Ya? Fíjense que aquí también está el fondo de las enfermedades psicosomáticas. Por cierto, que el miércoles que viene, por allí vamos a colocar el anuncio. Juan Diego Umpierres y yo vamos a dar una charla que la dimos durante algún tiempo y fue muy exitosa, la dimos en distintos lugares, en cines, etcétera, etcétera, que se llama Cuando el cuerpo calla, cuando el cuerpo llora lo que callamos. ¿Ya? Cuando el cuerpo llora lo que callamos. Cuando el cuerpo llora lo que callamos, cuando el inconsciente está dirigiendo operaciones que no van acorde con el consciente. ¿Mm? ¿Por qué? Porque lo aprendí o muy tempranito o lo aprendí sin darme cuenta. Estaba atendiendo otra cosa y me entró por la vía lateral. ¿Mm? Exacto, sí, queda colgado, Natalia, para que las personas lo puedan ver. Aquí Betty me da un saludo desde el estado Monagas. Gracias, Betty. Espero que allá pues te puedan estar sobrellevando las cosas, ¿no? Ajá, entonces ese inconsciente, yo puedo, por supuesto, aprender a comunicarme con él, ¿no? Porque fíjense, sobre todo cuando uno está planteando su propósito de vida, que es la marca de agua para la felicidad. Si yo no tengo un propósito de vida claro, no voy a tocar la felicidad, no la voy a poder tocar, no la voy a poder obtener, no la voy a poder fabricar. ¿Por qué? Porque está en función de eso. Por eso es que también es muy difícil, no que sea imposible, pero porque ha habido casos, pero por ejemplo, que un niño o que un adolescente pueda ser feliz. No, es un muchacho, eso vive en una eterna angustia, en un eterno sufrimiento, ¿verdad? Entonces, por eso es que siempre están desesperados por: no, que tengo que salir con los amigos, ¿por qué? Porque lo que conocen es el placer, es decir, una emoción. Lo que conocen es una ola,
no conocen las corrientes submarinas que son las que van a decidir para dónde es que vamos. Y eso es el propósito. Hay niños con propósitos claros. Niños que de pequeñito tú dices, ¡pum! Mozart. Desde los 2 años era la música. Era la música, ni siquiera era que le gustaba o amaba la música. Él era la música. Pero esos son excepcionales. Pablo Picasso con el dibujo y la pintura. Esos son casos, muy raros, ¿no? La mayoría de nosotros nos cuesta. Yo creo que mi propósito así fundamental, que es el desarrollo de Neurocódex, lo vine capturando como a los 50 años. Después de bastante tropiezo y bastante salto de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, esa es la esencia de la cosa. El propósito, pilar fundamental para que nosotros podamos subsistir. Aquí dice Robert, tanto da el cántaro al agua hasta que se revienta. Exacto, por ejemplo, la repetición. ¿Qué es que se revienta? Que ya se quedó, no solo en el inconsciente, bajó al automático. Ya, ¡pa! Opera solo. Es una maravilla el cerebro al tener estas tres estructuras que nos garantizan la sobrevivencia y que nos garantizan la posibilidad de vivir con propósito y que nos garantizan la posibilidad de llegar a experimentar la felicidad auténtica y extrema. Voy a comentar otra ley, 2 leyes más que son también fundamentales. Una es la ley de Maturana, que dice, la mente está a mitad de camino entre tu cerebro y el mío. Maigualida hace mucho énfasis siempre, ¿verdad? Porque es la parte que le gusta trabajar en el grupo y tal. Maigualida suele hacer mucha mención a los vínculos. Los vínculos, cómo te llevas con mamá, con papá, con hermanos, con los amigos, con los compañeros de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque la construcción de nuestra mente se ejecuta, recordemos la ley de Bono, recordemos la ley de Morín, recordemos esas otras leyes que nos conectan todo esto, ¿no? Entonces, el otro es esencial para nuestra vida. ¿Por qué? Porque la verdadera mente, como dice Maturana muy bien, está a mitad de camino. En ese intercambio, en la comunicación que yo mantengo con ese tejido y que se va construyendo con Heráclito, ¿verdad? Día a día, segundo a segundo. Entonces yo le puedo dar dirección y le puedo dar sentido. Y la última ley que voy a comentar es la ley de Coué. Cuando la imaginación y la razón se enfrentan, siempre va a ganar la imaginación. La imaginación es más fuerte, es más rápida, es más poderosa. Por lo tanto, y aquí es donde está el éxito de las terapias, y es donde está el éxito del coaching, y es donde está el éxito de cualquier forma que facilita la transformación consciente de nosotros. La imaginación es el punto intermedio entre lo que yo recibo de energía de fuera y mis memorias de pensamiento, emociones, sentimientos y acciones para devolver la información a mis órganos receptores y emisores de afuera para reconectarme con el mundo extenso, con lo que hay allá, más allá de mí. Entonces fíjense que este conjunto de leyes y otras muchísimas más, que ellos de repente que quieran tener la lista completa, pues pueden consultar el Colegio Neurocódex para obtener la lista completa. Nos han servido a nosotros para armar una estructura de trabajo sencilla, eficiente,
económica, accesible, para ir tras, en principio, la felicidad auténtica y extrema, y para una vida que valga la pena, que valga el esfuerzo, que valga el tránsito de esta pasantía que hemos tenido la oportunidad cada uno de nosotros de estar presente en ella. Por eso es que hemos decidido llamar a esta mesa redonda. ¿Es redonda o es ovalada o es cuadrada? Cada uno configura, ¿verdad? Con su imaginación, cómo es la mesa, ¿no? La mía es así, casi redonda, es un óvalo casi redondo, ¿no? Y ahí estamos sentados todos y a veces veo que hay miles de personas y wow, qué interesante, ¿no? Esta cosa, ¿no? Entonces, esa imaginación que es el puente, ¿ya? Para ir y venir, afuera, adentro, y enriquecernos como personas, y enriquecernos entonces las relaciones, y por lo tanto enriquecernos como especie, es el producto de todas estas contribuciones que, por lo menos en el lado occidental, vienen de 2400, 2500 años para acá, y del lado oriental hay tradiciones que se remontan a 5, 6000, 7000 años. En un esfuerzo de especie que nos pone ahora a nosotros, lo que vivimos en este momento. Yo siempre agradezco, si es que no existen las reencarnaciones, ese tipo de cosas, siempre agradezco haber nacido en esta época. Porque digo, wow, en esta época me lo dieron todo. Me lo dieron todo. Lo bueno y lo malo, ¿no? Porque también me están dando la teoría conspirativa, el virus la contaminación atmosférica, también me están dando todo eso. Pero me están dando esta tradición, este esfuerzo de, como le digo, millones de personas que han dejado, uno por escrito, otro por tradición oral, aportes contundentes para nosotros construir nuestro camino. Un abrazo, Emanuel. Ok, sí, Emanuel, a través del colegio, a través de AVIX, y no sé si ya ustedes tienen las direcciones del colegio, los teléfonos, ese tipo de cosas, no sé si ya están a punto, lo pueden obtener. Y si no, me lo pueden pedir directamente a través del correo luisarrochaster@gmail.com. Y con gusto, eso sí, yo los correos me tardo un poco porque tengo tanta información y tantas cosas que la voy desglosando poco a poco. A veces puedo tardar hasta una semana en contestar, ¿sí? Así que disculpen esa, pero bueno, como dicen, los gajes del oficio. Por eso es que yo prefiero remitir al colegio, ¿no? Para facilitar, pues, este tipo de cosas, sobre todo en estos momentos históricos. Bueno, mis queridos amigos, espero haber sido útil, espero haber sido claro. Entiendo que esto tiene una enorme complejidad, por lo que los invito a que, si les parece interesante, vuelvan a ver el video. Véanlo 3, 4, 5, 8. No sientan pena. Por ejemplo, videos de Milton Erickson. Yo he visto videos de Milton Erickson más de 80 veces. Más de 80 veces el mismo video de 20 minutos de recorrido. Y cada vez que lo veo, pesco algo nuevo. Heráclito. 2500 años. Un abrazo. Bueno, ahí Avix le colocó el número telefónico. Pueden llamar a Avix y Avix con gusto les hace llegar todo esto, y a los que quieran los inscribirá en el colegio y pa'lante, como decimos. Se me salió un caraquiñazo. Un abrazo y seguimos.